Buenos días, mi nombre es Diana González y yo les voy a hablar sobre la pedagogía y la didáctica. La pedagogía se encarga del estudio de la educación. Su principal objetivo es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades y valores. El docente también educa a los niños a trabajar de forma conjunta con el resto de profesionales, maestros, directores, entre otros. La didáctica. La didáctica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de los métodos y prácticas y se enfoca en orientar al docente. Desde que empezamos el colegio, nuestros profesores implementaban métodos para lograr alcanzar que desarrolláramos un buen nivel de aprendizaje. Hasta la actualidad, con el incremento de nuevos métodos, el aprendizaje se ha ido perfeccionando cada vez más. Un ejemplo para entender más la didáctica es cuando la maestra está explicando una clase. Muchos de los niños van a entender de la forma normalmente como la profesora explica, pero van a haber otros niños que no lo van a entender de esa manera. ¿Qué tiene que hacer el docente ahí? El docente tiene que ver otros métodos de enseñanza y aprendizaje para que esos niños puedan entender. Porque el fin del docente es que los niños puedan entender, así sea de cualquier forma, a través de juegos, de didácticas, de lo que sea. ¿Cuál es el objetivo de la didáctica? Hacer la enseñanza y el aprendizaje más eficaces, adecuar la enseñanza de las posibilidades y las necesidades del alumno, guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. También orientar el planteamiento de las actividades de aprendizaje, de manera que haya progreso, continuidad, unidad, para que los objetivos de la educación sean suficientemente sagrados. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosana Galindo y hoy les vamos a hablar un poco acerca de la pedagogía y la didáctica. ¿Qué es la pedagogía? Se basa en los modelos educativos capaces de medir palabra. La pedagogía debe actuar como proyecto de expansión en los lugares educativos. En pocas palabras, la pedagogía es la ciencia social destinada a compartir experiencias, valores, conocimientos de un docente hacia un alumno. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación. El autor Franco Fabroni, él antes, en el libro, hablaba de que antes había un individualismo. Era como la falta de disponibilidad social. Era que los estudiantes eran muy sumisos, muy tranquilos en las aulas de clase, solamente se escuchaba el docente impartiendo esa educación. En cuanto a las tareas individuales, él hablaba de competición entre los estudiantes, quién era el mejor. Eso se veía mucho en la educación de antes. En cuanto al ritmo del silencio, él habla del ritmo del silencio cuando solamente se escuchaba al docente impartiendo esa educación, ese proceso educativo, era como una falta de disciplina, porque los niños no se portaban mal, eran muy sumisos, tranquilos. En cambio, solamente se escuchaba el docente impartiendo la clase. Cuando habla de la hora, no sea solo el alumno el protagonista. Cuando hablamos aquí de que no sea solo el alumno el protagonista, buscamos la manera de que también se integre en este proceso de enseñanza-aprendizaje el representante, ya que muchas veces los papás creen, me pongo en lugar porque ahora como trabajo en una escuela, que solamente van y los inscriben y ni siquiera se toman el atrevimiento de pasar a la escuela, a preguntar cómo están, qué han hecho, ni nada. Solamente como si el docente es el que va a hacer la magia. No, la idea aquí es socializarlos, vincularlos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de esos niños.
Cuando hablamos de inclusión para los niños jóvenes con NEE, bueno, anteriormente había muy pocas escuelas especiales. Ahora, a partir de 1990, se decretó que los niños especiales se puedan integrar, involucrar en las escuelas regulares. En este caso, con la finalidad de que el niño con un diagnóstico leve pueda socializarse con esos niños en el ámbito regular. Es importante saber que al momento de que la representación